Buenas tardes a todo el mundo por venir. Nada, muy brevemente, simplemente soy Valentín Roma, soy el director de aquí de la Virreina Centro de la Imagen. Quería daros por una parte la bienvenida, también agradecer por supuesto a todos los servicios técnicos que hacen posible estas sesiones, agradecer a Andrea Soto, que yo creo que ya lleva no un curso, sino mi impresión es que lleva como una gran profundización sobre las imágenes bajo ese epígrafe que ya ha llamado la performatividad de las imágenes y que yo creo que es, ya lo he dicho otras veces, pero es, por decirlo así, es como un tipo de programa público que a nosotros en Virreina nos parece fundamental y que aúna un montón de perspectivas que tenemos en la propia institución, ¿no? Que por un lado hemos colocado la investigación en un lugar central dentro de las dinámicas y las operaciones que hacemos. No solo las exposiciones investigan o no solo se hacen exposiciones, sino que también se investiga desde otros lugares, ¿no? La investigación para nosotros ha sido desde el año 2016, que es cuando entré yo, ha sido la piedra, diría, angular de esta institución, más allá de lo que podemos haber hecho a nivel expositivo o no. Y la performatividad de las imágenes es una investigación también que refleja, por decirlo así, otro trazo un poco en nuestros programas públicos, que es la continuidad, es decir, la extensión en el tiempo, ¿no? La posibilidad y el lujo, en ciertas ocasiones, de equivocarse o de cambiar de idea, ¿no? Mientras uno va trabajando. Y el tercer rasgo, yo diría también que representa de una manera muy fiel la investigación dirigida por Andrea Soto, es lo coral que tiene, ¿no? La multiplicidad de voces que se van incorporando. Es una investigación donde ha pasado muchísima gente, desde Rancière, Andrea Incerillo, Laboratorio contra Visiones, bueno, entonces es un eje muy importante dentro de nuestro programa de trabajo. Por otra parte, diría también un rasgo fundamental, creo en el giro que creo que Andrea plantea respecto a otros teóricos de la imagen. ¿Sabes? Es un momento de inflaciones de teorías de la imagen. Bueno, al menos a mí me lo parece, ¿no? Un momento donde es muy fácil, digamos, y muy inmediato y muy intempestivo colocarse o en la adhesión o en la oposición frente a la imagen, ¿no? Creo que Andrea, desde la performatividad de las imágenes, está solucionando un poco esa dicotomía y explorando lo que sería las posibilidades de las imágenes, más allá de los posicionamientos a favor o en contra de estas, ¿no? Huyendo un poco de esa hipocondría que yo diría que hay un poco con la imagen, ¿no? Me parece que hay una hipocondría visual y por aquí estamos haciendo Andrea está haciendo una sintomatología, ¿no? Hay muchas posibilidades. Eso se refleja también en los formatos, ¿no? Que creo que últimamente sobre todo en este ciclo de sesiones donde Andrea está haciendo como una especie de curso expandido, los formatos creo que también tienen, los medios también tienen como o los dispositivos, como el día de hoy se titula la sesión, tienen mucha significación y hay una fuente ahí de cambio y de, por decirlo así, de antinormatividad en el dispositivo, ya de enunciación sobre qué estamos hablando las imágenes. Por último, no quería dejarme, eso lo hago yo, pero por mi no quería dejarme, yo creo es una cosa importante, que Andrea y yo somos amigos y compañeros de trabajo y yo, sabéis que, aparte de esto, dejarme decirlo más personalmente, la admiro mucho y creo que es una de nuestras grandes pensadoras sobre la imagen. Pero hay una cosa que no es subjetiva, ¿no? Que no es personal, que es el libro que acaba de sacar Conversaciones con Rancière, que salió la editorial Le Pré d'Urgell. Ese es un libro importante. ¿Vale? No todos, yo digo porque yo escribo y yo no publico libros con Rancière.
tampoco yo soy tan bueno como ella, pero es un libro importante. Me gustaría, yo qué sé, celebrarlo con ella, darle la enhorabuena. Supongo que va a haber presentaciones, yo lo he leído, es un libro excepcional. Rancière es un grande en las imágenes, pero cuidado porque aquí Andrea no se queda detrás. No es fácil mantener un diálogo a posteriori con un filósofo que ha trabajado tanto sobre las imágenes, ¿no? El peligro es que diga lo que ya ha dicho en otras ocasiones. Diría de este libro que el gran valor es que Andrea le hace pensar desde lugares que no son los que el propio Rancière ha construido. Al mismo tiempo, es un libro que es una gran herramienta, es un libro que funciona muy bien como una herramienta para el pensamiento más visual de Rancière. Y por otro lado, hay una formulación por su parte, una teoría de la imagen sustancial. Creo que es un libro importante y que no todo el día tenemos, no todos los días tenemos la suerte de tener entre nosotros y poder leer. Solo tengo que decirte que felicidades, solo tengo que deciros que no me lo ha hecho ella, animo a que comprémoslo porque es fantástico. Muchas gracias por venir y gracias. Bueno, muchas gracias por tan generosa presentación. Gracias a ustedes por estar aquí esta tarde de verano. Creo que tiene mérito adicional. Y quiero agradecer muy especialmente hoy a Raúl y al equipo técnico que hace posibles estos giros y desplazamientos mínimos, pero que nunca podremos calcular las resonancias que pueden tener y las implicaciones que de allí se desprenden. Quería agradecer por eso también a 5 personas que han colaborado, que ya iré viendo durante la sesión y que recuperaré hacia el final. Básicamente, el argumento que yo quisiera delinear hoy parte de, no voy a revelaros nada probablemente que no sepáis. Incluso me genera mucha curiosidad qué os evoca el título de la sesión, Imagen Dispositivo. Y espero que podamos tener un tiempo amplio para poder conversar en torno a ello. Básicamente, el doble gesto conceptual que intentaré esbozar, y digo esbozar porque no voy a profundizar demasiado si os comparto las referencias a partir de donde cojo elementos, es, por una parte, tratar de pensar qué podría querer decir la noción de dispositivo desplazada a la imagen, porque no va de suyo que las imágenes sean dispositivos. Por tanto, necesitamos primero preguntarnos qué puede querer decir un dispositivo y en qué sentido es fecundo remitirlo a las imágenes, en qué sentido puede ser productiva o fértil esta relación. Y por otra parte, quisiera delinear una suerte de línea digresiva de lo que ha sido la operación política de la perspectiva en el Renacimiento. La tesis no me pertenece, en realidad la delinea Nicolás Mirzoeff en el libro Introducción a la cultura visual, capítulo 2, cuando dice que el antecedente directo del panóptico en términos de cómo Michel Foucault ha analizado el dispositivo es el fijar un punto de mira. Entonces, yo quisiera tratar de profundizar, no a lo mejor en definir qué es la perspectiva, me veo incapaz para ello qué ha sido, sino que partir a lo mejor de intuiciones comunes, pero para llegar a delinear una cuestión que hace algunos años leí en un texto de Jean-François Lyotard y que se me quedó y es como esos sueños recurrentes que a veces uno tiene, y que es en el libro Discurso Figura, decía que hay que devolver el poder flotante que tienen las imágenes. Y leyendo este texto de Mirzoeff, dice de nuevo
que esta operación del Renacimiento es una operación que efectúa sobre todo el poder monárquico para fijar el poder flotante que tenían las imágenes. Entonces, ese es el recorrido que voy a intentar esbozar. No, ahora lo digo así rápido, voy a intentar darle un poco de textura y luego discutimos si ustedes creen que se sostiene o no y en qué sentido nos puede ser sobre todo operativo. Para nuestras prácticas, en los modos de hacer, producir imágenes, ya no solo como artistas, sino que todas estamos siempre produciendo imágenes. En los modos de circulación de las imágenes y en los modos de recepción. Es una tentativa ambiciosa, pero bueno, vamos a intentar esa aproximación. En relación a la cuestión del dispositivo, bueno, lo primero es, creo que incluso aunque seamos conscientes, pero creo que no somos del todo conscientes de lo convencionales que somos, de esa adaptación que a veces tenemos a las formas en las que nuestros cuerpos se han docilizado, como diría Michel Foucault. Y hay algo de eso que, aunque seamos conscientes y aunque nos incomodara, digamos, esas convenciones y quisiéramos desacatar la normatividad, muchas veces nos sucede que, bueno, no muchas veces nos sucede, lo decía Freud, pero antes también lo decía Kant, lo dijo en su momento Spinoza y ha habido varios pensadores y pensadoras que han vuelto sobre eso, que ser consciente sobre una situación no significa para nada tener las condiciones materiales para su transformación. Por lo tanto, tampoco yo es que vaya a incidir demasiado en que tenemos que tomar conciencia respecto a algo. Como decía Valentín, la línea digresiva, o al menos la propia línea de pensamiento experimental que yo tengo en relación a las imágenes, se dispone como una digresión de todos esos paisajes teóricos y productivos contra las imágenes. Para quienes han venido a alguna sesión anterior, seguro me lo habrán oído decir, considero que una crítica a la cultura visual no es una crítica que se puede hacer contra las imágenes, sino desde, entre y por las imágenes. Entonces la cuestión es cómo poder liberar, por decir así, de sus elementos o de su captura las imágenes cuando han sido cooptadas por dispositivos hegemónicos de producción y de industria cultural. Dicho esto, yo quería recuperar un texto que no sé si conocen, en general, más o menos en el mundo de la academia, sobre todo en el mundo de la filosofía, es como muy conocido, pero muchas veces la gente que nos dedicamos a la filosofía, no sé por qué, creemos que todo el mundo entonces tiene que conocer eso. Por tanto, yo hoy intentaré no partir del supuesto que ustedes lo conocen. Si lo conocen, creo que las capas a las que puedan acceder sin duda serán otras. Pero Giorgio Agamben, en un pequeño texto que escribe el año 2007, se pregunta ¿qué es un dispositivo? Y en realidad la pregunta que está recuperando es una pregunta que ya se había hecho Michel Foucault, sobre todo en Vigilar y Castigar, y que había recuperado Gilles Deleuze bajo también el mismo título de ¿qué es un dispositivo? ¿Por qué parto yo entonces de la referencia de Agamben y no de la de Foucault? Que sería lo más razonable. Porque hay algo que Agamben dice que a mí me parece muy interesante, y es que cuando, no digo que no es una pregunta que creo que la pregunta o la inquietud estaba también en Michel Foucault, que es tratar de pensar cuáles son los modos en que los dispositivos actúan en las relaciones y cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se articulan. Sin embargo, Agamben recupera esta pregunta que se había hecho Deleuze de decir, ok, entonces, ¿cómo desenmarañamos esa red que son los dispositivos?
Y cuando yo les decía al comienzo que me hacía la pregunta sobre qué imaginaría quien leía el enunciado de la imagen dispositivo, es porque sin duda lo que sea un dispositivo, por mucho que haya estas conceptualizaciones, hay un sentido común que lo suele asimilar a un dispositivo técnico, ¿no? O, bueno, lo típico, creo que hoy en día, al menos las personas que estamos aquí, con seguridad el 90% tiene algún dispositivo, no sé si un dispositivo móvil o algún tipo de dispositivo cercano. Está luego también la noción de dispositivo en términos más estratégicos como militares o policiales, el dispositivo policial, hay esto que está muy presente en la jerga. Está también la idea del dispositivo de poder, digamos, en términos de saber, y ese es el sentido que Foucault ha analizado ampliamente, pero hay un tercer sentido que Foucault acuñó y que aún a día de hoy sigue dando mucho de sí, y quiero leerles la definición que él da cuando dice que es un dispositivo. Dice: un dispositivo no hace referencia a un aparato específico, sino a los discursos, las instituciones, las instalaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, los medios, los enunciados científicos. En definitiva, hace referencia a configuraciones que funcionan como una red, estableciendo una función estratégica dominante. Y aquí hay algo del dispositivo que enseguida yo quisiera cooptar, que no tiene que ver solo con la disposición de estrategia, no tiene que ver solo... Hay una articulación de todas esas relaciones, pero el dispositivo, hay un momento también en que intenta establecer una función estratégica dominante. Por tanto, dice, es una fractura que al mismo tiempo... Sí, gracias. Vuelvo a la definición. Es decir, a toda una dispositio, una economía de la vida y de cómo ésta se administra. La cuestión es entonces, Gilles Deleuze dirá que no podemos eliminar los dispositivos. Si los dispositivos son estos, si los dispositivos son nuestras redes de relaciones, nuestros discursos, nuestros modos de engranaje, la cuestión es que siempre actuamos y obramos en un dispositivo, en cualquiera que sea. La cosa será entonces cómo hacer que ese dispositivo no nos capture. Porque el problema no es el dispositivo en sí, como dice Giorgio Agamben, aun cuando él está en contra de todos los teléfonos móviles, dice no vamos a resolver la cosa eliminando todos los teléfonos móviles, sino que la cuestión es cómo hacer para liberar aquello que el dispositivo ha capturado. En ese sentido, hay algo una última cosa que quería señalar respecto a esto, y es que estos tres autores que mencionaba ahora inciden en la cuestión de lo sutil, de cómo un dispositivo es, luego Foucault lo dirá de una manera brillante, una anatomía del detalle. O sea, tiene que ver como con un urdimiento muy sutil, y no sorprende porque la idea de dispositio o de disposición tenía que ver originariamente siempre con una organización de la vida cotidiana, de cómo organizamos la vida. Entonces, por eso también me parecía interesante que la cuestión no tiene que ver tanto con decir cómo podemos huir de los dispositivos o elaborar puntos de fuga, sino en qué momento o qué elementos de ese dispositivo se organizan para ser puestos al servicio de una función dominante, en un único sentido. Y ahí ya se va intuyendo lo que quería decir con la cuestión de la perspectiva renacentista. Para esto, para tratar justamente de multiplicar los puntos de vista, he invitado a 5 personas a compartir, como yo les hacía una pregunta a cada una. Algunas están presentes, pero las veremos duplicadas por la pantalla. Y 3 de ellas son artistas visuales y 2 pensadoras. Y la primera es Esther Jordana, que no sé si la conocéis, pero
Bueno, la oímos y luego os cuento un poquito más de ella. Andrea nos proponía utilizar este sencillo método de autorrepresentación a partir del teléfono, de manera en que pudiéramos aportar desde diferentes voces diferentes conceptos que pudieran ayudar a conjugarse en torno a esa noción de imagen-dispositivo que se plantea en el seminario. En mi caso la invitación era hacerlo desde Foucault, que además es el autor que genera la noción misma de dispositivo, y un poco a partir de definirlo podremos pensar juntas qué implicaciones tiene en relación a pensar desde ahí la imagen. La noción de dispositivo se definiría por una articulación heterogénea entre prácticas, discursos y tecnologías que funcionan conjuntamente generando un efecto concreto que Foucault definirá como estratégico y que están configurados o nacen o se inventan, diría él, en una serie de condiciones históricas. Digamos que si vamos desplegando esta noción por capas, podemos recalar primero en esa noción de articulación, en tanto que implica que el dispositivo no tiene ninguna relación de necesidad, es una relación contingente generada históricamente. En segundo lugar, en relación a esa noción de efecto, los dispositivos siempre generan un efecto concreto que para Foucault es necesario pensar como estratégico, porque eso nos permitirá analizar el cómo y el por qué los dispositivos se gestan, emergen, se inventan, se mantienen y se estabilizan. Y en caso de que esa necesidad estratégica deje de ser cubierta o funcionar en relación a un determinado orden social y político, pues desaparecer. Con lo cual el dispositivo siempre tiene este carácter de serialidad abierta, en tanto que una vez está forjado se puede ocupar y replicar y va a generar siempre ese tipo de efecto vinculado a una estratégica, como digo, histórica y contingente. Los dispositivos pueden concebirse y conceptualizarse en diferentes escalas, es decir, podríamos hablar de modo muy general del dispositivo del panóptico que Foucault había analizado ampliamente como aquel dispositivo que permite ver las diferentes relaciones que existen entre instituciones con funciones muy diferentes y que tienen como prácticas y modos de organizarse similares. El panóptico como organización de una visualidad que permite que desde un punto puedan visibilizarse todos los rincones de un espacio, será un poco la figura que utilice para establecer esos caracteres comparativos entre instituciones que se rigen por organizar una multiplicidad de individuos y desde ese punto de vista único prescribir cuál es su disposición espacial, cuál es el orden de los tiempos que van a determinar determinadas actividades y también dentro de las instituciones pues marcar métodos o estrategias de examen, control, entrenamiento de esas capacidades y de esos cuerpos. Entonces un dispositivo en términos generales podría ser esa noción de panóptico, pero si la aplicamos a cada institución concreta habrían como variantes. Entonces digamos que por poner un ejemplo que todas hemos vivido y que hemos experimentado, el pequeño dispositivo panóptico que supone organizar un aula con sillas de modo en que los alumnos, las alumnas no puedan verse entre sí porque las sillas están colocadas de manera serial mirando todas hacia el profesor, profesora, y en cambio desde el punto de vista del o la docente sí se pueden visibilizar todas las conductas de los alumnos porque puedes percibir si alguien escucha, si alguien no escucha, si alguien está hablando y desde ahí pues incidir sobre esa conducta sería replicar ese dispositivo panóptico a una escala muy micro. Con lo cual el dispositivo puede, digamos, definir una relación histórica muy general, incluso general en el tiempo, en tanto que, por ejemplo, el panóptico permitiría hablar de una estructura dispositiva que perdura en el tiempo y también pueden ser como organizaciones mucho más micro, como el caso que
que estaba describiendo, ¿no? Donde puede incluso organizarse un aula y desorganizarse, estructurando y desestructurando esa relación desde ese dispositivo concreto. Digamos que hay una voluntad también, a partir de la noción de dispositivo, de hibridar las investigaciones que Foucault había ido desarrollando anteriormente y que se pueden completar con las que elaborará posteriormente en relación a las técnicas de subjetivación. Por tanto, el dispositivo es un concepto que acaba siendo bastante central para poder trabajar con las investigaciones elaboradas por Foucault, porque nos permite como hibridar todos los análisis que hace. Bueno, para quien quiera profundizar o conocer un poco el pensamiento de Foucault, también Esther Jordan acaba de escribir, hoy estamos de presentaciones del libro, acaba de escribir publicado hace muy poco este libro en la editorial Yediza, que es una Michel Foucault, biopolítica y gobernabilidad. Así es que si alguien se ha quedado con ganas de oírla más, le tenéis por escrito y ahora vamos a poder conversar también un poco más con ella. Recuperar, me parecía interesante incluso en esta misma disposición, ¿no? Esa idea de la dispositio, y ahora vamos a ir con la perspectiva de cómo no solo se fija un punto de qué es lo que se mira, sino desde dónde se es mirado y esa relación entre mirar y controlar, ¿no? Y hay una noción de Agamben que era la que decía que por qué partía desde aquí, desde este texto de Agamben, que él dice cómo profanar esta religión cultural que es el capitalismo. Y un poco la propuesta que él realiza es la de profanar. No sé si le ha leído, él tiene un pensamiento bastante amplio que tiene que ver también con toda la historia del cristianismo y cómo ha ido instaurando ciertas prácticas, pero en este caso en particular, lo que me parece muy sugerente es que la idea de profanación no se profana aquello que de alguna manera no se respeta, por decirlo así, ¿no? Se trata de evitar una tensión y no tanto de la propuesta a lo mejor de la fuga, tal y como yo lo entiendo que sería más la propuesta de la línea de Gilles Deleuze, aunque no siempre lo tengo claro, así es que también podríamos discutirlo. Pero hay una cuestión que tiene que ver con habitar. Digo que no lo tengo claro porque el mismo Deleuze dice se trata de ubicarse en las mismas líneas. A veces parece que estuviera llamando a distanciarse y abandonar esos dispositivos y ir a otro lugar y elaborar otras formas y otras prácticas de vida, de producción y de creación, pero también dice que hay que instalarse y habitar esas líneas. Entonces, ante esta pregunta de cómo profanar esta religión cultural que es el capitalismo y que pareciera fagocitar todas nuestras fuerzas imaginantes, en donde ya ni soñamos entre la mitad, porque como muy bien ha trabajado María Ruido, que justo está por acá en su film del estado de malestar, una sociedad que nos enferma y luego nos culpabiliza, no una sociedad, un sistema de mercado, de organización de la vida, de sustracción de la vida, que primero nos enferma y luego nos culpabiliza de nuestros malestares, los privatiza, y con todas estas formas enmarañadas y complejas, pareciera que nuestras potencias, aun cuando se dice que estamos en la era de la imagen y que no se dejan de multiplicar las imágenes, ya lo he dicho otras veces, pareciera siempre ser la repetición de las mismas imágenes. Y justamente tratar de pensar desde dónde puedan florecer estas otras, florecer, no sé si sea la palabra, emerger, reproducirse, no sé, cómo sería, digamos, la cuestión del mecanismo de cómo elabora su captura, tal y como hace el análisis Agamben, es operando, poniendo en marcha un mecanismo de automatización. Entonces, pareciera que uno de los modos de profanar los dispositivos es justamente a veces incluir un pequeño retardo, si ustedes se fijan en la ciudad, detenerse es instalar una porosidad, porque las ciudades cada vez más, sobre todo las ciudades turísticas,
están hechas diseñadas arquitectónicamente desde líneas y de ángulos que exigen flujos. Y cualquier retardo mínimo es imponer una porosidad en el espacio de la ciudad. Entonces, en esta pregunta que yo me hacía y que quería compartir ahora, un trabajo en este caso de un artista, porque lo comentaba con él, yo digo, ¿qué sentido tiene desplazar la noción de dispositivo y ponerla en relación con las imágenes? Por una parte, sí, yo insisto en la cuestión de que no soy, diríamos, me distancio de todas aquellas premisas del cansancio de la mirada, sí que creo que es verdad que parece que no vemos lo que vemos porque no nos podemos detener, porque por los modos de experiencia que articulan nuestra existencia, pero por otra parte no lo veo como un modo irremediable. Creo que así como en su momento preguntábamos cómo orientarnos en el pensamiento, lo que tenemos que preguntar es levantar categorías para cómo orientarnos en las imágenes y levantar y sublevar otras formas. Entonces, en ese sentido, me parece que comprender las imágenes como dispositivos y no como entidades le otorga no solo la dimensión de la captura, es verdad que ese dispositivo puede capturar, pero también puede organizar y puede activar otras máquinas de otras formas de vida. Entonces, en ese sentido, la pregunta, y aquí lo voy a enlazar con la cuestión de la perspectiva, de cómo entender la imagen como un dispositivo. Esto es como una pequeña máquina óptica que dispone eventos, que dispone situaciones, que genera una escena y una infraestructura de apariencia. Puede introducir una relación dinámica y entender que las imágenes son siempre configuraciones en formación. No, por muy estática que sea una imagen, por eso Benjamin Barbour y todo este análisis del tiempo arqueológico de cómo soplar esos vestigios para que vuelva a arder su peligro, tenía que ver precisamente con la comprensión de las imágenes, no como entidades, sino como relaciones dinámicas, y que en un momento se pueden fijar, se pueden cerrar sus sentidos. Sí, este dispositivo es capturado, pero eso no quiere decir que ese dispositivo no se pueda liberar aquello que lo captura. Y en ese sentido estaba, justo lo comentábamos con Pedro G. Romero, que no sé si conocéis un poco su trabajo, pero bueno, ahora está desarrollando algo que está en Roma, en un proyecto que es un concierto para caballos. Bueno, no podré dar cuenta de la complejidad que comporta y todos los sentidos que se abren, pero bueno, estábamos conversando en torno a esta, sí, qué tan fecunda podría ser o qué otros modos de perspectiva que no fuera esa perspectiva renacentista podrían producir otro tipo de imágenes, y él me dice, mira, te cuento algo, y yo le dije, bueno, cuéntamelo en un vídeo de 1 minuto y medio y lo comparto con vosotros, y ahora os cuento un poquito más de ese proyecto y de en qué sentido veo una relación con los modos si entendemos las imágenes como dispositivos que abren formas de vida, que pueden torcer aquellos modos direccionales, cómo entonces poder abrir otros sentidos para ello. El asunto es que estábamos trabajando con Isaki y estábamos trabajando sobre cómo intentar filmar, cómo intentar que la perspectiva del caballo se incluyera de alguna forma en nuestras grabaciones. El asunto es que el caballo tiene 2 lados, 2 miradas, 2 hemisferios y cada uno es independiente y en el cerebro se fusiona de alguna forma por medio del sonido. Y la idea era más o menos, jugando con un plano secuencia, ver cómo cambia los diversos focos con las cámaras modernas,
cómo permiten que en el recorrido cambie el punto de enfoque, por lo cual cambia la perspectiva. Entonces, de alguna forma sería mirar al caballo, retratar al caballo, y que en ese retrato, que en ese retrato se viera la alteración, las dos fugas, es decir, dos puntos de vista distintos, siempre en un mismo movimiento de cámara, es decir, en un mismo gesto del mirar, hubiera siempre dos puntos de fuga distintos. Además de este pequeño vídeo, Pedro me compartía como una memoria muy breve de cómo surge este diálogo con Isaki Lacuesta. Dice: Isaki me enseña un plano secuencia largo, con una cámara que enfoca en 2 o 3 puntos del espacio. La óptica que permite este foco múltiple hace que se multiplique el punto de vista. Está el de la cámara en sí, pero la respuesta que recibe, los distintos focos que alcanzan, no solo modifican la visión de la secuencia, sino que alteran esencialmente el punto de vista que la cámara representa. Su punto de perspectiva óptico no es solo que cambie a lo largo del espacio por desplazamiento en traveling lento o rápido, es que hace fluctuar la mirada tradicional de la cámara desde un único lugar. Estábamos pensando en el campo visual del caballo, con 2 ojos separados y 2 ángulos de visión diferente. Y si dos campos siempre separados. Pero el cerebro del animal es capaz de reconstruir el espacio ciego de ese ente, que tiene delante del hocico y atrás en la fuga de la cola. Siempre se piensa que un rápido movimiento del caballo es capaz de unificar esa mirada. Exactamente no es así. El cerebro opera siempre con 2 campos de visión, con 2 perspectivas. Lo que hace en estos rápidos gestos, moviendo la cabeza, girando sobre el eje de sus patas traseras, es completar la información de cada campo, pero siempre con 2 puntos de vista distintos. Incluso pensemos en cualquier circunstancia. Hay una conexión entre el oído del equino y su vista que siempre permite que, en caso de que la cabeza no pueda moverse, esa información del campo visual se complete con la escucha. En realidad, esta probabilidad, la que permite esta conexión neuronal oído-vista en los caballos, es también la clave para su extraordinaria capacidad de moverse a ritmos musicales distintos. Pero aquí lo que nos interesa es ese doble campo visual, la doble perspectiva y sin dividir la imagen, el campo, la pantalla. La clave es el funcionamiento musical. Lo que hablaba con Isaki es que ese plano secuencia nos permite liberarnos del montaje en cierto sentido, como pauta temporal y por tanto musical. En realidad lo que estamos pensando es cómo ese fluir musical, el plano secuencia, cómo todo esto puede ayudarnos a dar todo el rato esa doble condición de profanación, sacralización con que queremos operar. Convertir la iglesia en un establo, esa es la letra de la canción, que no es que tenga 2 significados, más bien se fuga a la vez en 2 perspectivas distintas. A mí me pareció maravilloso porque era, bueno, no sé, supongo que hay muchas cosas, no sé si hay cuestiones formales que se pueden objetar, lo desconozco. Pedro no está hoy aquí, así es que no habrá algunas preguntas que pudieran quedar, pero me pareció muy interesante en el sentido que venía comentando antes, porque en relación a la perspectiva y a multiplicar y a cómo profanar este dispositivo de captura en el que muchas veces las imágenes, sobre todo las imágenes de los medios masivos, se han transformado, pasaría tal vez, no lo sé, esta es una hipótesis que lanzo, por tratar, si esta invitación que nos hacía Agamben, que hacía Foucault y que hacía Deleuze, en desenmarañar las redes, los hilos, no desenredarlos tal vez, pero sí evitarlos y tratar de ver en qué consisten los mecanismos de captura. Pensaba que si uno de los mecanismos de captura privilegiado de los dispositivos que están asociados a la mirada, a la visión y a la creación de imagen tienen que ver con fijar un punto único de mira, ¿en qué medida el poder devolver ese poder flotante de las imágenes que pone tan nerviosa a las estructuras del poder no pasaría por desacatar esa
esa normatividad de la perspectiva del punto fijo y del punto de mira. Esta es la hipótesis que comparto. Entonces ahora quisiera darle un poco más de textura a esta cuestión de la perspectiva, que ya sé que en general todas más o menos tenemos una idea, aunque yo cada vez mientras más leo se me abren más preguntas antes que tener claridad sobre qué es eso de la perspectiva, porque mucho hablamos del punto de fuga, y yo como que había asumido que sé lo que es un punto de fuga y me doy cuenta que no tengo idea de lo que es un punto de fuga, pero bueno, se supone que es un punto puesto en un lugar fijo que nos dé la ilusión de un espacio, que nos dé la ilusión de una profundidad, y desde luego que ha sido una operación que ha permitido, que ha abierto muchas capacidades para la creación de imágenes, para la arquitectura, la organización de la ciudad, de nuestros modos de vida, etc. Pero bueno, yo quería revisar con ustedes muy rápidamente también, ahondar un poco en esta cuestión de la perspectiva, pero les digo ahora eso, cómo la vinculaba con lo del dispositivo. Sobre la perspectiva se ha escrito muchísimo, tal vez la referencia obligada, sobre todo en el mundo del arte, es Panofsky, que escribió aquel libro que se llama La forma simbólica como perspectiva, ¿sí? La perspectiva como forma simbólica. Pero hay muchas otras recuperaciones críticas o no que se han hecho de este trabajo, y yo lo estoy pensando sobre todo a partir de este texto que decía Mirzoev, pero también del texto de Jonathan Crary, de la teoría del observador, de Daniel Arras, de lo que ha escrito Bredekamp, y también me interesa mucho una referencia sobre la que me detendré brevemente ahora, que es Silvia Rivera Cusicanqui, que también ha hecho una recepción crítica, sobre todo desde el pensamiento del sur, y pensando un principio Potosí, su reverso. Básicamente, cuando tratamos de pensar esta cuestión de la perspectiva, la tesis que viene a sostener esta gente, es decir, esto que muchas veces se dice que el Renacimiento inventó la perspectiva, no es que la hubiese inventado, sino que la perspectiva existía desde antes, digamos, pero ¿qué era la perspectiva antes del Renacimiento? Podría ser la primera pregunta, ¿no? Y podríamos decir que la perspectiva antes del Renacimiento era una trama compleja de estrategias figurativas pero era sobre todo el paisaje de una visión compartida, de lo que se comparte. Y hay una operación política entonces que se introduce fundamentalmente durante la época del Renacimiento, que es la de fijar en un punto y la de comprender la perspectiva como un marco que da forma y que define lo que puede ser visto, pero también lo que queda fuera de la vista. Entonces, si bien podríamos decir que la perspectiva antes del Renacimiento ya tenía la idea de ser una suerte de ordenamiento, no tenía que ver necesariamente como la idea de un ojo de un juez universal. No era un ordenamiento ordenado por un ocularcentrismo, digámoslo así. De hecho, es interesante, pero es Leonardo da Vinci el primero que rechaza las tesis de la perspectiva, afirmando que todas las partes de la pupila poseen poder visual y que el poder no se reduce a un solo punto. Porque también, como ha analizado Panofsky, la idea de la perspectiva contraviene como todos los principios fisiológicos. Yo no tengo ningún afán naturalista ni de afirmar la biología como ninguna ciencia positiva que pueda dar cuenta de cualquier fundamento de nuestra existencia, pero es interesante cómo esto que después devino en el programa de la razón cartográfica, porque como decía Freud, un mapa no es solo un mapa, es también una forma, instaurar una forma de pensamiento.
esta idea de que había un ordenamiento, pero que el ordenamiento no se fijaba en un punto concéntrico. Entonces eso es lo que en este caso Mirzoeff señala que como antecedente directo de la sociedad disciplinaria, ese umbral histórico en que se organizan los cuerpos para docilizarlos, disciplinarlos y controlarlos, fijar la perspectiva. Porque dice que bueno, incluso la perspectiva a veces exigía no ser demasiado riguroso si el rey iba a quedar más pequeño que los súbditos, entonces había que engañar. La perspectiva no había que seguir las leyes demasiado rigurosas porque políticamente el rey no podía ser más pequeño que sus súbditos. Y diríamos que a mí lo que me parece interesante es que esto que hemos naturalizado como la forma de ver o el dispositivo por excelencia de la manera de ver frontal o de enfocar a un punto, que ahora por mucho que yo quiera torcer ese dispositivo hay algo de eso, pero bueno, mínimamente que nuestros cuerpos se curven ya exige que miremos, o sea, no es la petición de mirar con un ojo y que el otro se quede sin movimiento, sino de poder activar los dos ojos, que es la manera en que miramos. Sin embargo, justamente la sociedad disciplinaria y todos los dispositivos de la perspectiva lo que hacen es fijar nuestra vista, fijar nuestra visión o desorbitarla, porque ahora con todas las pantallas que normalmente a mí me sorprende, yo ahí me veo que soy de otra época cuando veo cómo trabajan las estudiantes y los estudiantes que tienen 15 ventanas abiertas en el ordenador. Yo digo, yo soy del siglo pasado y pasado porque no puedo tener más de una abierta. O sea que igual es verdad que hay una multiplicación pareciera de tener atención a distintas cosas, pero diría que esa sería una falsa multiplicación de la mirada, por llamarlo de alguna manera. Que este poder que tiene esa multiplicación de los puntos de vista pasa por otro lugar, diríamos, ¿no? Entonces, en esa dirección y cómo estas imágenes que forman parte de la cultura visual y normalizan un punto de mira, también a partir de conversaciones que teníamos en la sesión anterior, invité a Duen Saty para hablar un poco en torno a estas cosas, aunque en realidad la conversación se extendió más de una hora, con lo cual hice un trabajo de recorte muy, muy significativo. Era esa. Esto es algo freak mío que me interesa, es que en el arte el trabajo de colonial antirracista nunca llegó. A mí me interesa y yo creo que en ese sentido sí lo es, porque su tesis es el Occidente enseña, o por lo menos crea un imaginario, y eso pasa a las academias, que enseña a dibujar con la luz. Ya. Y él dice, no, y lo que sabe cualquier persona que dibuja es que con la luz no dibujas nada. Lo único que te permite que aparezca una figura es la sombra. Eso es así, pero en el discurso incluso de los propios profesores, como siempre es la luz, es cómo pega la luz, no cómo aparece la sombra. Entonces él dice que la única forma de dibujar es tener en cuenta la sombra, sin sombra no hay imagen. Así, digamos, me enseñaría, entre comillas, a dibujar de otra manera, porque realmente, o sea, pero desde la primaria vas y la maestra primero te dice que tenés que marcar las líneas para dejar espacios de luz. Eso está equivocado, eso es solo colonialidad del saber. Para mí es súper interesante, o sea, la relación entre luz y perspectiva, y punto de luz, punto de fuga, todas estas elaboraciones es que requieren como una vuelta más, o da por supuesto que hay unas cosas que yo debo iluminar. Eso es radical.
No, que yo tengo que crear unas sombras que donde no esté la sombra estará el punto de luz, o la perspectiva o la mirada. Eso es como dos cosas completamente radicales. Y creo que es obvio, o sea, no puedes, para mí no se puede separar renacimiento de colonización. No hay forma. Y eso para mí es como el hecho que lo demuestra. Igual si vos vas a todas las producciones artísticas, llamadas o no artísticas por Occidente, de África o América, son todas producciones que van por sombra sobre sombra, color sobre color. Es así. O sea, incluso de la forma tridimensional. Es una sombra con otra sombra, o sea, una oscuridad con otra oscuridad sobre otra. O sea, el volumen se construye con color sobre color, sombra sobre sombra, no sobre una luz puntual, una perspectiva de dónde se mira. Cuando te enseñan escultura, para poder pensar las imágenes también tiene que haber alguna relación erótica que no sea solo la visual. Entonces, para mí es necesario que haya algún tipo de ligazón, ¿no? Con el deseo, con la material, con la táctil, con algo que un vínculo erótico, pero no sé si es un vínculo erótico no tanto pornográfico. Si bien erótico gráfico, si bien sigue siendo gráfico, digamos, que para mí no se piensa, ¿no?, en la construcción material porque se piensa que estamos contra las imágenes. Ese es el principal problema. Es que se piensa como estamos contra las imágenes del porno, ¿no? Estamos entre las imágenes del porno, a ver qué hacemos con estas. Muchas gracias. Bueno, me hacía pensar cuando hablábamos y luego en estas reflexiones que tiene Silvia Rivera, que había mencionado antes, cuando dice que bueno, todo ese proceso de colonización es también una expropiación de saberes, ¿no? De expropiación de experiencias, de la capacidad de densidad simbólica también, porque incluso cuando se exponen y se musealizan o se patrimonializan, esas experiencias se aíslan de su contexto, se aíslan de las gramáticas de sentido en las que se pueden inscribir. Y en este sentido me parecía como muy sugerente estas distintas operaciones que mencionabas ahí de las rutinas disciplinarias, diría Foucault, en las que cómo se incluyen o cómo se instala esta perspectiva lineal. Y básicamente el paradigma de la perspectiva lineal lo que hace es introducir un punto de vista estable y regular, que es el nuestro. Pero para eso tiene que suponer que nosotros estamos estables y regulares. Y de hecho desde esa suposición, digamos, y desde ese trazo, así desde donde se ha organizado la razón moderna, que es con la idea de horizonte, ¿no? La idea de horizonte como algo que ha organizado el tiempo, que ha organizado el espacio, que organiza el sentido de nuestra vida, que organiza la idea de progreso, que ha organizado la expansión económica y colonial de la navegación. Esa idea del horizonte, de ese punto que se fija en el horizonte, dispone también no solo modos de desarrollo económico, estatal y formas de vida, sino que es una línea que marca el rumbo de cuerpos, de gestos, de toda una economía de lo sensible que hemos naturalizado hasta tal punto. Por eso me parecía interesante esa operación cuando Panofsky dice que para elaborar la perspectiva necesitamos negar la curvatura del ojo, necesitamos negar que vemos con los dos ojos y que los dos ojos se están moviendo, porque hay que suponer que vemos solo con uno y que el otro ojo no se mueve, etcétera, etcétera. Hay que suponer que estamos fijos, hay que suponer que
que estamos en un punto estable, que es regular, y eso lo hemos naturalizado hasta tal punto que ni siquiera no nos cuestionamos cómo sería a lo mejor, en vez de tener un horizonte, como dice Adorno, pensar en que el horizonte es la caída. Bueno, no, o sea, como que toda nuestra manera de comprender el mundo, a propósito de caída, hay elementos, objetos que performan la acción. La mayoría incluso las líneas de proyección son sobre el horizonte. La idea de horizonte la tenemos tan internalizada, tan naturalizada, que incluso decir, ya no que no hay horizonte, como no tenemos horizonte, no hay dónde ir, ni de todo el discurso, que también podríamos decir, sino de intentar pensarnos espacialmente que no sea con el punto de referencia del horizonte. Alguna vez fue así, quiero decir, tampoco es algo imposible, no sé si es que tenemos que renunciar al horizonte, no. Solamente digo que abrir la pregunta, si esa línea de orientación, qué implica, qué implicaciones tiene, de qué modo nos organiza y de qué modo esta perspectiva lineal se basa en abstracciones y negaciones de cómo funciona nuestro propio organismo vital, que es nuestro cuerpo. Y en ese sentido, como con toda esta, diríamos, reflexiones que me parecen muy fecundas en el libro, que la sesión pasada creo que también hablé un poco de él, porque creo que hace una reflexión bien aguda en torno a esto, que es el de Condenados de la pantalla o de la Ituster. Hay allí, digamos, entonces, la pregunta abierta por cómo sería una producción de imágenes que no tenga, por ejemplo, como punto de mira o como punto de organización el horizonte. Y en virtud de eso le pedí a María García, que además de ser una gran amiga y que me ha enseñado casi todo lo que sé de la relación entre las imágenes y las manos, compartimos varias de estas discusiones. Ella es artista visual, pero su formación es de arquitectura. Entonces me parecía fascinante poder lanzarle esta pregunta de cómo tratar de pensar una perspectiva que no fuera esa perspectiva que fija un punto, y cómo sería una producción de imágenes que no estuviera regida por esta normatividad. Y quería compartir con vosotros un poco. Ante la cuestión de la perspectiva propuesta por Andrea, pienso que una perspectiva se mitiga con otra perspectiva u otras perspectivas. Me gustaría compartir una suerte de intuiciones muy rápidas en torno a unas imágenes. Son de la película Leviatán, de Verena Paravel y Lucian Castan-Taylor, una película producida por el Sensory Ethnographic Lab de Harvard, bastante discutidas y controvertidas en el mundo del cine. Pienso en unas consideraciones de Bruno Latour, que forma parte del equipo de participantes de esta película, que dice que ante una subjetividad construida desde un sujeto, un individuo, un sujeto moderno, propone una especie de vuelta a la objetividad, pero entendida como una construcción que se debe hacer desde no un objetivo, sino desde múltiples objetivos, o con múltiples objetos, humanos, no humanos, etc. En este caso, los múltiples objetivos de la película son pues, una serie de cámaras que ellos colocan en los cuerpos de los pescadores, y también en diferentes lugares del barco, y da lugar a una documentación especial de esta actividad del barco pesquero en el Mar del Norte. Bueno, creo que se da lugar varios desplazamientos
Uno es este de los múltiples objetivos, pero otro es el desplazamiento del ojo. Si la perspectiva clásica está construida no solo desde un punto de vista único, sino desde la primacía del ojo, aquí es el cuerpo el que mira y el cuerpo con su prótesis, que es el barco. Digamos que es la actividad humana la que está generando este tipo de imágenes. Y no solo la actividad humana, sino el espacio afectado que genera. Si nos preguntamos qué tipo de espacio proponen estas imágenes o este desplazamiento con respecto a la perspectiva, una podría ser ese espacio afectado o ese espacio frontera que se sitúa entre la actividad humana y el entorno. Ese espacio del que nosotros formamos parte, pero quizá no tanto como protagonistas, sino como partícipes y también, por lo tanto, afectados y receptores de esa actividad. Es un espacio en el que, no intencional, o un espacio en el que al menos la intencionalidad se diluye, o la intencionalidad de la mirada se diluye, de manera que somos observadores de nuestra propia acción. Algunas críticas a las que han sido sometidas este documento es que quizá esté proponiendo un nuevo tipo de mirada, como una nueva mirada documental de acción tipo National Geographic, ¿no? Una nueva mirada espectacular. Y creo que hay un riesgo, no sé si tanto en la espectacularidad de las imágenes, pero sí en el sentido en el que cuando se abren nuevos territorios de percepción o cuando se abren nuevos terrenos por los que circulan los afectos, son nuevos terrenos que son susceptibles de ser colonizados por el poder y por el control. Lo que sí está claro es que no será un poder totalitario. Hay, creo, algo que se escapa o que se diluye con esta multiplicación de la perspectiva. Bueno, ya para ir acabando y dar paso a un diálogo y que podamos compartir y discutir algunas de estas cuestiones, recordaba también aquello que decía Michel Foucault de que siempre que hay captura hay la posibilidad de la resistencia. Y me parece interesante, una vez hablábamos con María, con María Ruido esta vez, no con María García, y decíamos, tal vez hemos criticado tanto a las imágenes que ya hemos perdido la confianza en las potencias que tienen, en que es verdad y no, porque no dejamos de hacer imágenes. Quiero decir, tanta desconfianza no les tenemos que seguimos trabajando con ellas. Pero esta mañana también estaba por una contingencia presentando el libro último de Victoria Cirlot, que se llama Visión en Rojo, y que es una reflexión sobre la relación entre las visiones, sobre una visionaria en particular y cuál podría ser el vínculo con la visión o aquella capacidad visionaria en el arte, que me parece muy, muy interesante. Y la pregunta que ella se hacía, y que era como esa pregunta que a lo mejor en el siglo XV había métodos como la contemplación, la meditación, el ayuno, para forzar que se activara ese ojo interior o la imaginación, podríamos decir. Me preguntaba yo justamente cómo entonces, qué posibilidades tenemos de profanar. Insistía en esta noción de Agamben, que de momento me parece interesante y me parece productiva, cómo profanar nuestras imágenes. Y creo que en algún otro momento lo he comentado, pero me parece que el pensamiento de Willem Flusser, que se adelantó mucho a su época, es muy potente en este sentido, con pequeñas operaciones, cuando habla de que es necesario, digamos, que
hacer que el dispositivo haga aquello para lo que no ha sido programado. Que la manera de torcer los dispositivos tiene que ver con liberar funciones en ellas improbables. Trabajar en la improbabilidad. La sesión anterior hablábamos de Stigler, que ocupa esta noción de desautomatización, de tratar de desautomatizar nuestros gestos, que si se fijan es tan fácil para automatizar el lenguaje, automatizar los gestos, nos estereotipamos muy rápidamente, o no sé si rápidamente, no sé si es esa la palabra, pero hay como esa tendencia, y en ese sentido el pensamiento de la danza ha sido muy interesante en ver cómo trabajar con desestereotipar los movimientos y los gestos, y me parece que esa propuesta flusseriana de torcer y desviar de la función original, de desvincular al aparato con su finalidad, de alterar sus ritmos, de liberar imágenes que no figuran en las expectativas del dispositivo, desautoriza a los aparatos como productores de producción programada, por decirlo así. Y ello no implica tener conocimientos demasiado específicos, demasiado profundos, porque pareciera a veces cuando uno lee a Flusser que ahora todos tenemos que transformarnos en programadores, sobre todo cuando hace sus análisis en torno a la fotografía, a la caja negra o a los programas, pero diría que tiene mucho más que ver con, a lo mejor, con performance como la que hizo en su momento John Cage de estar o sea, a ver, es un mal ejemplo porque había dicho que no había que ser muy conocedora a lo mejor sobre un área específica, pero incluso, quiero decir, este era el decir bonito que tenía Stigler, que dice que cualquiera que sabe hacer algo tiene la capacidad para desprogramar aquello que hace. Entonces también pensaba en Andreas Müller-Pock, que ya que habíamos tenido más referentes del cine, pensar en algunos de la fotografía que revierten las secuencias lógicas de fotografías para generar otra composición, o sea que son gestos mínimos. Ya saben ustedes que yo soy como una apasionada por el gesto mínimo y por ese Dios que se oculta en los detalles, como decía Barbour. Pero hay otra reflexión que tal vez es menos conocida de Flusser y que también me parece productiva en este sentido, que es la relación que él tiene de la imaginación con el exilio. Bueno, él vivió exiliado toda su vida, desde que tenía 18 años, primero se fue a Brasil y luego en varias ciudades de Europa. Y lo que dice Flusser es que la imaginación se activa a la intemperie. No es el primero que lo dice, pero hay un trabajo con el exilio que me parece interesante, la manera en que lo materializa, que tiene que ver con la deshabituarse, pequeños gestos de deshabituación, ¿no? O sea, como eso que decimos cada día, ejecutar una acción de subversión cotidiana, ¿no? Cómo pensar una pequeña deshabituación de aquello que realizamos, o como las prácticas que hacían los situacionistas muchas veces, que eran, bueno, solo ir por una calle diferente de la que recorrían cada día, quiero decir. Y entonces, en ese sentido, Piet Mert, que no sé, tiene un libro muy interesante que se llama Introducción a la teoría de los medios, dice: esta concepción, una de las antiguas significaciones, que está pensando en la idea de jugar con los dispositivos, jugar con trucos, jugar con estrategias, dicen, esta concepción de juego, pero en este sentido así más estratégico, une las antiguas significaciones de ars y techné, todo lo contrario de una noción funcional de la técnica. Si la entendemos como un cierto juego, una cierta flexibilidad o agilidad, podemos pensar en la figura de la liebre zigzagueante que utiliza a menudo Joseph Beuys, esta liebre que cambia de dirección de manera improvista. Entonces, se trataría de desarrollar pequeños funcionamientos, como Paul Virilio decía en La máquina de la visión, que cuando algo funciona es porque ya está superado. Casi como prácticas disfuncionales en cierto sentido, pero siempre la atención, no se trata de irse de solo a lo disfuncional y quedarse en la destrucción del accidente, sino en operar en esa tensión. Por eso me parecía interesante la noción de profanación de Agamben, porque para profanar algo hay que quedarse ahí,
hay que tener ese valor por lo religioso que se está profanando en el caso de la profanación. Y también recordar que cultivar no es solo habitar, quedarse y tener cura, sino que también deriva de la palabra cólera. Por tanto, una invitación a seguir esa espuma de la cólera indisciplinaria, indisciplinada por intuición, por instinto, diríamos. Y por último, solamente quería compartir un último diálogo con Max Hidalgo, porque me parece que en este sentido hay recuperaciones de autores que a lo mejor hemos dejado o han tenido inscripciones o significaciones como muy, muy marcadas, y una de ellas me parece que es el trabajo de Roland Barthes, que se ha inscrito en la semiótica, y entonces como ya el trabajo de la semiótica nos parece que no se puede corresponder, bueno, que como mínimo no se queda estrecho para el marco de las problemáticas que tenemos, pero me parece que el trabajo que tenía Barthes, que tiene que ver fundamentalmente con penetrar esos sentidos obtusos, que son testarudos, que son huidizos, que son resbaladizos, pero que precisamente son los que nos permiten hacer los desvíos, porque hacen resbalar nuestras interpretaciones y en cierto sentido nos ponen fuera de la información que configura unos modos muy, muy determinados de entender la cultura. Entonces le pedí a Max, que conoce bastante el pensamiento y el trabajo de Roland Barthes. Estaba pensando sobre todo en la idea que tiene Barthes de la lateralidad, de cómo trabajar estos desvíos, y le pedí a él que nos compartiera un poco cómo lo percibía. Y también creo que hay un sentido, al menos, que hay mucho que ustedes mismas interpretarán, pero hay otro que me interesaba explicitar de esta invitación a multiplicar las voces, no solo por multiplicar las perspectivas, sino que porque creo que urge tejer complicidades. Y en estas formas de vida tan voraces que todo lo que hacen es, primero, no tenemos tiempo, y segundo, parece que todos los que están al lado nuestro y que hacen lo mismo que nosotros son como un enemigo que hay que eliminar por las condiciones de precariedad en que se encuentra, bueno, es el modo por excelencia, digamos, de los modos de producción. Entonces hay también ese deseo de que este espacio también sea un espacio que intente tejer ciertas complicidades. Este es el último vídeo y con esto ya abrimos la palabra a un diálogo aún más múltiple. Comienzo con estas brevísimas reflexiones sobre Barthes y la crítica, partiendo de la idea de incomodidad. O sea, en Barthes el ejercicio de la crítica está ligado a una cierta incomodidad, a una cierta dificultad de habitar el lenguaje, de habitar, podríamos decir, el discurso, y por lo tanto el gesto crítico en un primer momento consiste en la desnaturalización del discurso. Allí donde pensábamos que estaba la naturaleza o las evidencias de lo real, lo que haría la crítica en Barthes es descubrir que hay formas, hay mitos, hay estereotipos, hay finalmente un lenguaje que está articulando todo aquello y que es arbitrario, pero se está haciendo pasar por natural. Esta incomodidad que constantemente, digamos, Barthes levanta en su obra y pone precisamente en movimiento, es decir, es uno de los motores de su obra, tiene que ver con su recorrido institucional. Barthes no era filósofo, no era lingüista, tampoco tenía ninguno de los títulos que en el campo académico francés, digamos, dan una cierta autoridad, como agregado o normalien, y sin embargo se permitía movilizar los saberes de esas disciplinas y de muchas otras en lo que es su propia obra, lo que le acarreará, como puede imaginarse, muchísimos problemas institucionales. Entonces, la crítica se sitúa precisamente en este lugar de fluctuación, diríamos, de las disciplinas y de los saberes establecidos. Pero es que también, por otro lado, Barthes tuvo una tuberculosis siendo muy joven y eso le llevará, en su propio recorrido institucional, a quedar rezagado
y él dirá precisamente que siempre se sintió fuera de lugar, siempre se sintió, podríamos decir, con un cierto atraso, lo que, paradójicamente, aunque no es una paradoja, le llevó a asumir precisamente posiciones de vanguardia. Si tuviéramos que, digamos, acercarnos un poco más a lo que es la práctica crítica en Bars, pienso que lo que puede decirse, porque es un gesto que él va repitiendo a lo largo de toda su obra, es que él parte de los discursos existentes, que vienen a veces de varias disciplinas, de varios lugares diferentes, los remarca, los reencuadra, los pone en contacto los unos con los otros y, fundamental, también los hace friccionar con objetos que son siempre objetos singulares, objetos heterogéneos, pueden venir de la literatura, pueden venir de la cultura de masas, pueden venir de algún otro lugar, y el objetivo de Bars siempre es provocar un efecto, podríamos decir, provocar una transformación en los discursos, es decir, una transformación en el saber y una iluminación también en ese sentido en la especificidad del objeto del cual se está hablando. Podemos hablar, por lo tanto, de la crítica en Bars como un ejercicio repetido, que, en fin, sería interesante verlo en sus diferentes casos, pero un ejercicio repetido de transformación y de desplazamiento. En el año 78, Bars entró en el Collège de France, vamos a decir que finalmente fue reconocido por esa institución, que no es una institución universitaria, y en su lección él establecía una contraposición entre dos fuerzas. Habría una fuerza que sería, dice él, la fuerza de la lengua, en la que se da en la mano la autoridad de la aserción, autoridad que recordamos Bars no tenía, y la gregariedad de la repetición. Frente a esta fuerza de la lengua, Bars oponía los poderes y las promesas de la literatura que él había definido en algún momento como el campo de las subversiones del lenguaje. En este sentido, Bars entiende que la literatura contiene unos saberes que nos pueden permitir poner en crisis precisamente lo que son los saberes filosóficos y los saberes teóricos. La literatura sabe mucho más de lo que sabe la filosofía, de lo que sabe la teoría. Y eso es así porque podríamos considerarla como un límite y al mismo tiempo diríamos un motor del pensamiento. Concluyo simplemente con una cita de Bars que creo que de alguna manera condensa una cierta idea de la crítica, que es también una cierta práctica que él, como digo, fue realizando a lo largo de todo su recorrido. Desplazarse puede querer decir colocarse ahí donde no se nos espera, o aún y más radicalmente, abjurar de lo que se ha escrito, pero no necesariamente de lo que se ha pensado, cuando el poder gregario lo utiliza y lo somete. Muchas gracias, Raúl. Bueno, hasta aquí un poco espero haber esbozado la línea en la que no he podido profundizar demasiado, pero que básicamente tiene que ver con esto, con tratar de comprender las imágenes como dispositivos y no como entidades, y tratar de pensar que lo fecundo de comprender estas imágenes como dispositivos, como máquinas que instalan un modo de ver, que si de alguna... Toda imagen nueva, por llamarlo así, lo que abre también es una nueva posición desde la cual mirarla, una nueva posición de espectador, de espectadora, de interactora, no sé cómo sería la palabra allí. Por tanto, cuando hablamos de la necesaria multiplicación de las perspectivas, es porque justamente... lo decía también la sesión pasada, porque todas estas sesiones están en diálogo. Me parecía, bueno, como mínimo sospechoso que a todas nos gusten las mismas series, que a todas nos gusten las mismas cosas, que a todas no, o sea, cada vez más esa homogeneización de los gustos, de las formas de vida, de los deseos, bueno, de cómo la libido se organiza a través del consumo. Poder multiplicar puntos de vista y puntos de mira me parece de una necesidad
urgente y absoluta. Diríamos, devolver ese poder flotante, aquel que se resiste a sujetarse a un único punto de mira. Muchas gracias. Si os parece, abrimos la palabra para poder discutir o comentar o compartir reflexiones, disidencias, bueno, creaciones, lo que queráis. El micro está abierto, así es que quien quiera pedir la palabra es toda suya. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, de momento te agradezco que me hayas hecho mirar como los caballos, con esa imagen aquí y aquella allí. Parecían dos personas diferentes, es muy curioso todo eso. Pero además, para mí la Tierra es plana, claro. Porque estaba pensando, cuando hablabas de eso, pensaba, ¿cómo va a ser? Yo me acerco al horizonte y el horizonte se va, y se va. Luego debe haber una cantidad de capas superponiéndose, que al fin y al cabo se resiste tanto lo que tenemos metido en el cerebro. Al no haber un dentro y un fuera de nosotros, que estamos siempre constantemente líquidos traspasados, yo me creo que la Tierra es redonda, porque me lo han dicho, pero no la vivencio. Ahí tenemos un divorcio gordo. Estamos completamente poseídos, y con lo cual lo que yo veo es de menor categoría que lo que yo vivo, porque es lo que me han contado que tengo que ver. En cuanto a lo de la perspectiva, me parece una genialidad, porque yo he leído en alguna parte que la perspectiva cambió la forma del cerebro, porque al fin y al cabo la forma de aunar las imágenes, el cerebro las aúna para poderlas leer. Forzosamente lo que yo entiendo es que el cerebro se ha de modificar para presentarme imágenes nuevas. Poseídos como estamos del mirar como en el Renacimiento, llegar a poder mirar de otra manera es sumamente difícil, y en ese mirar de otra manera podríamos construir un nuevo mundo. Harto difícil también, harto difícil. No estoy muy optimista, porque tú dices, el filósofo dice de faltarle el respeto al capitalismo. No le faltamos, lo adoramos. No podemos profanar, dice él, forzosamente. Sí, es cierto, ¿no lo profanamos? Pues es que lo adoramos. Estamos todos vestidos, como vamos, lo hacemos y tal. Hoy gastaba una broma en el súper, una chiquilla, y decía, uy, tú no me has visto, pero yo vi mi MV. O sea, su imaginación está completamente capturada. Y salir de ahí es sumamente muy, 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 muy difícil. Pero sí que estoy muy optimista, porque tengo muchos años y estoy aquí. Y sobre todo, muchísimas gracias. Perdona, hay otra cosa que quería decir. Hay un cuadro que te voy a preguntar. Hay un cuadro de un cubista que plantea lo que tú dices, y yo he estado con ese cuadro metido aquí y no sé si voy o vengo. Está la Torre Eiffel, y lo que observa la Torre Eiffel es una cantidad de imágenes superpuestas de forma completamente anómala a lo que yo vería en esta mirada lineal en la que estoy educada. Con lo cual, si cambio de perspectiva, cambio de pensamiento, claro, lógicamente. Le debe pasar eso a los políticos. Cuando ya se han subido arriba, como han cambiado de perspectiva, ya lo ven de otra manera. Muchas gracias, Antonia, por tus reflexiones. Primera cosa que quería preguntarte, no he leído al autor que tomas como marco para hacer esa relación entre el panóptico y la perspectiva, no conozco su trabajo, pero sí de entrada como me cuesta verlo, que esa línea recta, por varias razones. Primero porque, como buena Foucaultiana, digamos que esto de la línea recta siempre es algo sospechoso, ¿no? Y trazar una línea tan recta, ¿no?, con tantos hilos por medio, cuando todo el rato el trabajo de Foucault tiene que ver con mostrar que esa perspectiva lineal evolutiva del progreso y de la historia es justamente el cuento impugnante. Entonces me cuesta ver la relación, pero también como experiencia visual casi que diría que funcionan al revés, porque digamos que la experiencia de la perspectiva tiene que ver con que
digamos, la experiencia de un cuadro de perspectiva significa que cada espectador singular va a generar la misma experiencia de ver las cosas del mismo modo, porque me ubico delante de la misma perspectiva, pero la experiencia del panóptico no es la de mirar desde el punto de vista único del panóptico. Nos sabemos vistos, pero no nos miramos. Es decir, así como la perspectiva homogeniza a que esa pluralidad sí aprende a mirar de una sola manera, el panóptico no hace eso. El panóptico no nos enseña a mirar de una determinada manera, sino a ser vistos. Digamos que el mecanismo del panóptico tiene que ver con, en el momento en que nos sabemos vistos, cómo cambia nuestra manera de conducirnos y puede ser entonces un mecanismo de control sobre nuestras conductas, ¿no? Pero digamos que la perspectiva panóptica del que mira, esa experiencia no la tenemos, nunca tenemos la experiencia de controlar o dominar el espacio, pese a que podamos ocupar esa figura cuando hacemos de docentes o cuando estamos, ¿no? como esas figuras intercambiables que sí, pero no es la experiencia que tenemos en general. Entonces, primero no sé cómo argumenta el autor que de ahí se puede hacer el paso, y segundo, como esta pequeña objeción de no sé si es exactamente, justamente desde la noción de dispositivo, no sé si genera el mismo dispositivo, la noción de la perspectiva que el panóptico, así como gran tal. Y luego la otra cosa, así como para abrir debate sobre el propio diagnóstico del presente, de si estamos en una sociedad disciplinaria donde sentimos que nuestras vidas están ordenadas, prescritas, en un orden de paso de instituciones, ¿no? Y ante ahí ese mayo del 68 que era un grito a no aguanta nadie esta prescripción vital y ordenada, ¿no? Y desde ahí todas las estrategias de fuga, de multiplicidad, ¿no? Que todos estos autores en el 68 nos daban y que tenían sentido si hay esa producción, ¿no? del métro bourgeois, ¿no? de la vida que se repite y de la cual sientes que esa cárcel es tu vida en sentido tal. Pero no sé si estamos en si esa es nuestra experiencia de vida, sino más bien, en lugar de ver que hay un orden en el cual tenemos que fugar o desplazarnos o caotizar, porque el orden es lo que nos oprime, muchas veces nos resulta como muy políticamente, no sé, casi liberador, ver que hay patrones de orden en nuestro caos, de pronto ver que lo que te pasa a ti le pasa a otra persona, que esa búsqueda de patrones comunes tiene una potencia política porque justamente estamos en la multiplicidad, en la dispersión, en la incapacidad de componernos con los demás. Entonces, de pronto, cuando hay trabajos visuales, pues está Montse Romani por aquí, Natalie Bookchin, que trabaja, que es una artista con la que ha trabajado mucho Montse, hace esos patrones visuales a partir del trabajo que hay en YouTube, ¿no? La gente que sube vídeos a YouTube y de pronto traza líneas, ¿no? Y de pronto el efecto político sería como al contrario, ¿no? Ver que tú que te crees y te construyes solo en casa, hay como serialidades que nos atraviesan y tiene el efecto político doble, ¿no? Primero de esa homogenización que ya no es premisa, sino más bien efecto, ¿no? O sea, no sé, me cuesta pensar cómo hay cosas pues de Adorno, Benjamin, la homogenización, el esquematismo y todo el rollo, que podrías decir, sí, siguen activas. El otro día toda la humanidad estaba viendo Juego de Tronos a la misma hora. Esto no había pasado en los años 50, ¿no? Por mucha televisión que hubiera, no teníamos esa experiencia sincrónica de estar todos viendo el final de una serie al mismo tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, hemos multiplicado esa homogenización. Pero desde otras, me parece como que el panóptico se deshace, que los mecanismos de las empresas ya no es el capataz que te vigila, sino los informes de tus compañeros, el feedback múltiple, ¿no? Toda esta cosa de que nos vigilamos las unas a las otras, las redes como esa cosa de no poder no ser percibida por otro y no poder evitar lo que otra piense sobre ti. Entonces, como la sensación de inseguridad o vulnerabilidad ante un panóptico múltiple que no puedes evitar ser vista, pero ya no desde un punto de vista, sino desde muchos puntos de vista que ni siquiera controlas y ni sabes de dónde vienen y ante dónde reaccionar. Entonces, como ahí como mucha incomodidad con la imagen plural también, ¿no? No sé. Bueno. Ahora sí, gracias, Raúl. En realidad, a mí, ¿qué me interesa de ahí? No, bueno, tú sabes que yo vengo de la filosofía y siempre leo la filosofía de un modo muy indisciplinado porque creo que es la única manera de leerla o intentar leerla creativamente. Pero creo que
más allá de esa, la línea o el punto no es una línea de necesariedad causal, sino de, como dice Blumenberg, de indicios que en su momento, aunque en el Renacimiento sí que para él lo que haría sería más que un indicio, sino que configura un mundo, preconfigura, son esos a priori históricos de los que hablaría Foucault, a priori históricos que configuran fuerzas materiales, que en este caso no directamente con exactamente el mismo mecanismo, pero lo que sí que me parece interesante que está allí y que creo que persiste incluso en esto que tú señalas, que tiene que ver con la unificación de un punto. A lo mejor tú no sabes quién te mira en el caso del panóptico, pero la concentración del poder en puntos, digamos, únicos, por eso hacía ese destaque la definición que hace Foucault de una función dominante, de orientar un sentido, de justamente detectar, organizar y concentrar a partir de un punto, es lo que me parece que es una operación que puede ser, que me parece muy vigente a día de hoy, porque por ejemplo esa multiplicidad que mencionas a mí me parece que es una falsa multiplicidad. Me parece que es una más de las estrategias de la industria, bueno, no solo de la industria cultural, sino de, yo qué sé, incluso cuando entras, doy un ejemplo tonto y así a más no poder, pero la falsa oferta de que tienes 100 canales para escoger en la televisión, o sea, como incluso esa multiplicidad es repetición de lo mismo, no veo yo multiplicidad, diversidad, justamente hay algo de esa que persevera, diríamos, que se mantiene con modalidades distintas, por supuesto. Por supuesto, estoy lejos de pensar que nuestra situación es siquiera parecida a la de los años 70 y creo que justamente nuestros aparatos críticos se quedan súper estrechos porque intentamos seguir pensando con esas categorías, sino que me interesa ver qué parte de esa estructura o de esa lógica de cómo el dispositivo captura permanece. Sus modalidades cambian, pero la lógica permanece, diría. Y creo que hay algo de esa lógica que Mirzoev ve como antecedente, no como una línea directa, pero sí como antecedente configurador histórico, como un umbral histórico, el fijar el punto en un punto de mira, digamos. Creo que hay algo de eso, de esa razón cartográfica que precisamente lo que hace es anular la diferencia. Yo no creo que nuestra sociedad sea más múltiple en diferencia que la de los años 60 o de los años 70. Veo todo lo contrario, que todos los mecanismos de erotización, o sea, toda la sociedad alfanumérica, como dice Flusser, o toda la cuestión del algoritmo, lo que hace es mimetizar nuestro deseo, no multiplicar el deseo, o eso de que no tenemos zonas opacas, como lo que trabaja Manuel Aloa, ¿no? De la sociedad de la transparencia, de esta tiranía de la transparencia que ha ganado fama por distintos ámbitos, pero donde parece no haber zonas opacas en las que crezca aquello distinto. A mí me parece que es posible justamente ya no hablar, a lo mejor no se puede hablar de sociedad disciplinaria, no es el panóptico el dispositivo, sino que hay muchos análisis, ¿no? Que dicen que bueno, hemos interiorizado el dispositivo y ya no se habla de sociedad disciplinaria. Bueno, hay como, puede haber, digamos, todos esos desplazamientos epistémicos, políticos y estéticos, pero me parece que hay algo de la lógica de la unificación, que en el caso de la producción de imágenes, de la producción de sentido, de la producción de cultura, bueno, y de la creación en un sentido amplio, tiende a esa uniformización que se disfraza de multiplicidad. Porque incluso, por ejemplo, esta línea comunitaria que podríamos decir, os iba a compartir que una estudiante, que también quería dar las gracias a las estudiantes y los estudiantes que tengo, porque les debo muchas muchos diálogos y reflexiones, pero una de ellas me compartía una cuenta que hay en Instagram que lo que hace es
poner, no sé, hay un nombre técnico, tiene un nombre como de capturas de la misma imagen verdaderamente, ¿no? O sea, como, no sé, la típica imagen de todos mirando al mar de espaldas con un sombrero. Bueno, toda esa mimetización, o sea, de que incluso tomamos las imágenes desde la misma imagen o desde el mismo punto de vista, desde el mismo punto de mira, toda esa, diríamos, ese modo de configuración de la sensibilidad, a mí me parece que esa lógica, dispositivo de captura a través de ese método de unificación disfrazada de aparente multiplicidad, creo que sigue siendo vigente y creo que hay algo en esa potencia de multiplicación que por algo así como el sistema capitalista rechaza tanto el fracaso, esto de que no es casual que Trump diga su mayor insulto, o sea, ser loser, rechaza el fracaso, rechaza muchos modos de subjetividad de lo que se gana en la pérdida, pero también creo que hay algo de un pavor a que surja lo diferente. Entonces, incluso en las series, o sea, que las series las produzcan las mismas empresas, las películas, aunque tú dijeras, bueno, estás viendo películas todo el tiempo, pero al menos estabas viendo a 10 o 15 directores y directoras diferentes, no sé, bueno, mira que yo no soy de las personas antiserie, bueno, no sé, creo que hay cierta potencia en esas superficies también, justamente de cómo se pueden desviar, pero no sé, tengo mis sospechas con esa multiplicidad. Pero bueno, es algo abierto, ¿no? Creo que sí que es importante eso que intuyo que señalas de atender a la singularidad. No creo que sea como, por eso decía, no un modelo extrapolable, sino esa lógica, así como la representación también funciona, no tiene tanto que ver con hacer o no hacer representaciones, sino que es una lógica de organización del sentido y de organización de las formas de vida. Pensaba en lo del dispositivo más bien en términos de lógica. Pero está todo por pensar. Hola, yo me quedé pensando con lo de eso que me pareció muy fuerte, lo de todo el mundo miró al final de Juego de Tronos. Yo lo primero que me pregunté, ¿qué mundo? Y esta extrapolación hacia 50 años atrás, evidentemente yo hace 50 años atrás no estaba, muchos que estamos aquí tampoco estábamos, pero hace 50 años atrás aproximadamente hubo este experimento que después se volvió un experimento radial, que después se volvió una especie de mito sobre la unificación de la mirada y del sentido, incluso de las imágenes, pero en este caso auditiva, de la invasión, y que supuestamente en todo el mundo hubo un temor. Yo creo que eso es esta especie de continuidad de la acumulación de una mirada particular. Por eso yo decía entre los pajaritos que no hay perspectiva, no hay renacimiento sin colonización. O sea, es importante, y la colonización incluso de la mirada, la captura de la mirada a la formación. Yo siempre digo que Occidente mismo no existe, incluso, o sea, es un proceso de formación de la univocidad de esta imagen, ¿no? Incluso las mismas mitologías de construcción de la perspectiva, de la imagen, del conocimiento, este forzamiento continuo a pensar que hay un mundo que está mirando Juego de Tronos. Evidentemente no, y creo que justamente eso es lo más difícil de profanar dentro, fuera, y sí, yo creo que quizá nunca hemos estado en la perspectiva del panóptico, definitivamente, bueno, a no ser que hayas cumplido en algún momento tareas de, bueno, la mayoría de las prisiones del siglo XIX, por lo menos en Sudamérica siguen funcionando, son réplicas, a no ser que hayas cumplido funciones, ¿no?, de carcelero y hayas tenido acceso a alguno de los panópticos, o en los hospitales psiquiátricos, que hayas sido psiquiatra, trabajador y que hayas tenido acceso a los lugares de vigilancia. Digamos, no has tenido
la experiencia material de eso, pero evidentemente sí tu subjetividad ha sido constituida no solo en que te estás mirando, en que eso es la posibilidad de dar sentido a las relaciones de poder, o sea, la posibilidad de dar sentido a las relaciones con el mundo, que esta mirada única hacia, y que nos aúna y que permite que diga, todo el mundo estaba viendo Juego de Tronos. No, yo sé que no, pero es la lengua coaptada, incluso la imaginación coaptada de alguna forma desde la... Entonces, como si nos remitimos a cuando Benjamin y Adorno analizaban que el hecho de estar 50 personas en el cine donde la imagen, ¿no?, nuestra mirada está guiada por una temporalidad de unos planos que secuencian, ya es dirigir una mirada, que no es lo mismo que yo me puedo quedar delante de un cuadro 20 minutos, tú 5, otro 10, yo lo miro desde aquí, ¿no? Ahí hay una mirada liberada respecto a la contemplación museo que no está en la... No, ya, o sea... Bueno, es que... sí. Tipo panóptico, ¿no? En otra versión, porque no hay una sola, digamos, hay una sola estructura arquitectónica panóptica que se ha ido modificando y proliferando incluso. El museo, de alguna forma, el clásico, repite esto y ata la mirada a un cuadro. Va atándote, sos mirado por el cuadro, por la historia del cuadro de alguna manera, pero al mismo tiempo ata a cada... Se repite en el zoológico, en el jardín. Sí, obvio, o sea, obvio. Es obvio. Digamos que todo el dispositivo de contemplación de museo, me refiero a las condiciones técnicas y materiales que en el análisis de la imagen han hecho variar los análisis. Obviamente, el análisis de la contemplación y como solo un museo, digamos, hay una diferencia respecto a cómo se ha analizado el cine y que supone que 50 personas estuviéramos mirando, ¿no? Y si de ahí se puede extrapolar o no, o la llegada de la radio, la televisión y cómo los teóricos de los años 50 analizan desde ahí la sociedad de masas. No digo nada nuevo, solo digo, esos son análisis que desde esa misma línea Adorno diría, coño, ¿no ves? Si yo lo hacía desde la televisión, ahora está todo el mundo con la posibilidad técnica, que no estaba en los 50 y ahora sí, de estar viendo lo mismo. La posibilidad técnica, el dispositivo técnico, y aparte no lo hacemos en una sala de cine a la que tenemos que ir y nos pasa de tal, lo hacemos en nuestra casa. Entonces, desde esa perspectiva sería, ¿vale? Se puede estirar hasta cierto punto esos análisis de los años 50 con unas nuevas condiciones materiales que hacen que tengamos unificada una experiencia en tiempo y espacio, la posibilidad técnica, obviamente ya sé que no todo el mundo estaba viendo eso, pero sí fue un fenómeno global y sí mucha gente en su casa, porque hay un dispositivo técnico que lo permite, con Netflix, HBO, no sé qué, estaba teniéndolo. Entonces por ahí tendríamos como una perspectiva y la otra es el momento en que nosotras tenemos la apropiación técnica de autorrepresentarnos. Eso ya no es Adorno. Es decir, yo tengo la cámara que me autorrepresenta y que supone ver que hay una serialidad y un esquematismo, pero ya no es porque hay un emisor único que al viernes por la tarde solo puedes ver el 1, 2, 3 y toda España veía el 1, 2, 3. No tiene nada eso que ver con descubrir que en la capacidad técnica de autorrepresentarme, donde nos hacemos fotos todo el rato, hay patrones en que, como dices, hay un esquematismo enmascarado. Entonces no hablaba de multiplicidad en sentido liberador, pero sí que las experiencias técnicas y cómo la imagen funciona, justo desde la noción de dispositivo, se puede como afinar. Y no sé si son la misma o no, o están compuestas, o las capas, como siempre decía Foucault, se acumulan y se componen de otra manera, ¿no? Entonces, el esquematismo de todas las fotos que nos hacemos se parecen demasiado sospechosamente, que decías tú, por supuesto. Pero no sé si el mismo esquematismo de la misma experiencia que permite un dispositivo técnico, como era el cine, y que les hacía, o la tele, y que a estos autores les hacía como reflexionar, ¿no?, de cómo eso configura una unidad, no sé. Bueno, yo sí que creo que hay un mundo mirando el Tronos ¿cómo se llama? ¿Tronos? El mundo de Tronos sí que hay un mundo. Porque yo creo que tenemos que saber y decir desde qué mundo hablamos. Porque el límite de nuestras creencias es el límite de nuestro mundo. Desde mis creencias, el mundo que yo veo, observo, será construido X de una forma, como tú la construyes de una manera y ella de otra. Pero si hay un mundo, y es el mundo que sí me interesa, porque me interesa mucho a mí, Andrea Calderón, y es el mundo que está capturado. Y el mundo que está capturado estaba viendo Juego de Tronos. Hasta Pablo Iglesias lo ve, no te cuento más, ¿vale? Sí estamos. ¿En qué plano y desde dónde hablamos? Yo hablo desde el mundo laboral, por llamarle de una manera, no el mundo filosófico, sino del mundo que necesitamos filósofos y gente que piensen, sí.
porque desde los conceptos avanzamos, pero luego hay un mundo que esos conceptos tienen que bajar a ese plano si queremos ayudar a que sean, dejar de estar capturados. Porque si no, de otra manera, mi límite de creencias me limitará el mundo. Y sí hay un mundo viendo Juego de Tronos, y no le cuentes más. Y Benicarló y 4 cosas más, y no le cuentes más. Sí hay ese mundo. Y desde donde yo me posiciono del mundo, que estoy ahogada, que quiero salir de un mundo que no quiero, pero es que yo misma tengo miedo de quedarme sin casa, de no sé qué, de no sé cuánto, porque están los hijos de puta bombardeando todos los días. Yo no veo la televisión porque me aburre someramente, pero ya se las apañan para llegar de la cabeza. El vecino, el otro, porque si no te conviertes en un ser marginal y tienes que relacionarte con el mundo. Es importante saber desde qué mundo hablamos y hacia quién nos dirigimos. Yo hablo del mundo que ve Juego de Tronos. Yo creo que en relación a lo que estaba en discusión hay algo que desde luego por mi propio interés de atención a la materialidad, a lo singular y a lo que cada proceso desarrolla, creo que no puede ser homogeneizado, que no es lo mismo, que efectivamente necesita una atención diferente y creo que hay operaciones que pueden variar y justamente entrar en ellas nos puede abrir la potencia de cómo liberarlas, pero hay a la vez estas lógicas que nos sujetan y que tienen que ver con un... Ahora que hablaba y me hacía pensar en algo que es eso del dispositivo de creencia también, ¿no? De los dispositivos de creencia que nos sujetan. Entonces es verdad que hay múltiples análisis sobre esa, digamos, producción en serie y no era tanto hacia ese sentido. O sea, creo que hay algo de eso que hay una complejidad que probablemente es mucho mayor de las simplificaciones que solemos hacer en el discurso, pero a mí sobre todo me interesaba pensar ya no el reverso, sino la pequeña grieta que se abre en, vale, más o menos estas son las imágenes que producimos, los modos de mirada que tenemos, las formas de ver, como decía Berger, y me interesaba pensar en mecanismos modestos, porque muchas veces no cesamos de hacer la denuncia, pero no exploramos la potencia de mecanismos pequeños para levantar otras imágenes, para sublevar las formas que circulan y que son hegemónicas. Y en ese sentido era esta cuestión de tratar de pensar si acaso imaginamos, ¿no? Hacemos ese juego de un dibujo, de una imagen que no esté regida por este dispositivo tan fuerte de la perspectiva. No sé incluso si somos capaces de imaginar algo así. Yo no lo sé, por eso me gusta tanto el cine de Lucrecia Martel que hablé la sesión pasada, que se hace experimentos de hacerla tumbados en la cama, ¿no? O sea, yo incluso me había pensado hoy hablar tumbada, no sé qué se siente hablar frente, porque incluso este dispositivo de que tenemos que hablar frente a, intentar moverse, a lo mejor es un gesto demasiado mínimo para que todos nuestros cuerpos se muevan, pero incluso de las formas que hablamos, de estas pequeñas, performar un poco esa subversión de las formas. Quería ahondar en eso que no digo que no se libere, pero hay un punto que leía del libro, él no lo dice así, Van de la Nuez en el Teoría de la Retaguardia no lo dice así, creo, pero que es como, a lo mejor hay durante mucho tiempo la contracultura se ha hecho a la contra. Y a lo mejor ha llegado el momento de darle la espalda a la contra y de hacer nuestras cosas, por decir así. Que no quiere decir con ignorar, un dar la espalda tampoco, por eso lo de la retaguardia, de no ir a la vanguardia, pero también es como un juego de que es en el presente en donde se dibuja el futuro y el pasado, sino decir, rompamos este círculo de la creencia en la impotencia y usemos esta simetría maravillosa que tenemos, que son las manos, ¿no? Para probar, para permitirnos jugar, experimentar con cosas y levantar eso, no sé, probar. Y
lo veo cuando vosotras, sobre todo las que venís o que luego veis el vídeo, me compartís que debiéramos buscar la manera de poder compartirlo más, las cuestiones preciosas que hacen. Bueno, no sé, de encontrar una palabra porque no es bonito, feo, es como que incluso nuestro discurso está formateado por el like o dislike, sino profundamente interesante, que me interpelan de decir, ostras, el otro día una artista me mandaba me dice, mira, con esto de torcer el dispositivo de proyección, que puede ser una tontería, y levantaba unas cosas que, no sé, o sea, creo que un poco la invitación, sin a lo mejor el rigor académico que debiera, ni con la profundidad, ni con todas las capas, ni con todo el respeto de la reconstrucción que requieren ciertos conceptos. Más bien era como tratar de disponer algunas nociones que nos sean operativas y que nos permitan eso, que crear en el sentido más potente y apropiarnos de esa palabra que es nuestra y crear en vez de reproducir miradas, reproducir perspectivas y reproducir imágenes. Bueno, no sé, abro una última palabra si alguien quiere, porque ya quedan, 2 minutos y para no... Bueno, yo he venido en el último momento, me he perdido el 90% del vídeo, pero he podido, bueno, escucharte ahora lo que dices, ¿no? Entonces, mi aportación es muy de último momento. A ver, yo creo que estamos en un mundo económico y hasta la contracultura se vuelve económica, desgraciadamente. O sea, yo creo que el acto creativo tiene que ser creación en acción, a no ser que tú, por ejemplo, seas místico, como decían los místicos, te retires. Entonces, pero yo creo que todo lo que es acción siempre va a estar golpeado por el mundo, ¿no? Por el mundo real. Y el mundo real es un mundo económico. Hasta la contracultura se vuelve capitalista. Porque llega un momento, no sé, yo me acuerdo, yo he estado, no sé, de viaje a una comuna hippie. Pues la comuna hippie, pues bueno, que es muy famosa, pues hasta se volvió institucional porque se volvió famosa, se volvió turística, subieron hasta los alquileres, hubo gente que ya se fue allá a vivir. Cuando Kurt Cobain pues, se suicidó, pues bueno, pues se puso de moda, ¿no? Un estilo de ropa. A ver, esto es así, entonces es inevitable. Y hasta volviendo, no sé, lo decía hasta el Racionero, ¿no? También, ¿no? Que habla de los mundos del underground, habla de Blake. Pero yo creo que, a ver, es la realidad. A ver, Juego de Tronos, pues bueno, estamos ahora con una tecnología que está al abasto de todo el mundo. O sea, yo en mi época pues no tenía ni móvil y tenías que llamar a casa de una persona o poder quedar, pues ahora ves en el metro que todo el mundo está con el móvil comunicándose con 100 personas. Entonces esto es inevitable. O sea, entonces estamos en un mundo tecnológico y ese mundo tecnológico nos golpea, ¿no? Lo bonito es que a pesar de ese mundo tecnológico, pues si alguien quiere ver Juego de Tronos que lo vea. Yo, por ejemplo, pues yo tenía antes 3 canales, la primera, la segunda y la TV3, pues ahora cuando me hablan del Netflix, el HBO, que tienen 200, 300, 200 canales, pues yo, a ver, a mí me supera, ¿no? Pero es así, o sea, es la realidad. A pesar de todo, si tú consigues hacer algo creativo, consigues hacer algo que realmente impacte, que a pesar de todos los movimientos que haya económicos, pues a pesar de todo sea auténtico y verdadero. Por ejemplo, tú vas a la Feria del Libro y una de las cosas, a mí que siempre yo soy pues, de letras, pues hombre, vas a la Feria del Libro y ves pues, mucha gente conocida que escribe libros, que tiene colas de gente. A ver, esto nunca lo vas a evitar. Es una persona mediática y tiene la cola más larga de gente. Bueno, pues es inevitable. Interesa a la editorial que esa persona, precisamente, bueno, no por eso tú tienes que dejar de leer o filosofía o de leer, bueno, pero es inevitable. Estamos en un mundo que nos golpea, tú tienes que seguir sobreviviendo. Tenemos la suerte de estar en Barcelona. A ver, en Barcelona puedes hacer lo que te dé la puñetera gana, o sea, puedes hacer lo que quieras. Entonces es una ciudad que te permite mucha libertad de acción. Bueno, pero hombre, también manifestarte te puedes manifestar, porque aquí... No, bueno, fractura. A ver, si te manifiestas, pues hay de todo. Sí, disposición. Sí, pero bueno... Si os parece, continuamos el diálogo... Es un mundo complejo y hay que sobrevivir. El diálogo fuera, para no, por respeto a los compañeros que trabajan. Muchas gracias.
Y una invitación última a eso, a hacer imágenes improbables. Que vaya muy bien y que tengáis un excelente verano. Nos vemos en la próxima sesión.